A pesar de que todos los candidatos coinciden en que la educación es un tema prioritario para la agenda de este país, la verdad es que en las campañas, cuando se escucha sobre el tema de educación, sobre todo es cuando hay protestas o, como lamentablemente sucedió el pasado fin de semana en Oaxaca, cuando estalla la violencia en un acto por o como responsables la CENTE. Y se escuchan muchos menos las propuestas, que es lo que tendría que estar en el centro de la campaña. De esto vamos a hablar hoy con los equipos de los candidatos. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñame, vamos rápido a ver un reportaje de contexto para iniciar nuestra discusión aquí en el foro en unos segundos. La educación, y particularmente la reforma educativa, son uno de los principales terrenos de batalla electoral entre los candidatos presidenciales, a pesar de coincidir en un diagnóstico bastante sombrío sobre el rezago y lo pendiente en este ámbito para el desarrollo y la democracia en el país. En general, los distintos énfasis de las propuestas se distinguen en que unos lo ponen en la reforma administrativa y laboral del magisterio y los docentes, mientras otros reclaman ubicar en el centro de la atención a los estudiantes. Uno de los mayores puntos de litigio es la reforma educativa aprobada este sexenio en el Pacto por México por todos los partidos, excepto Morena, que aún no tenía registro, pero que se posicionó desde su conformación en contra de ella para acusar que se trata de cambios administrativos y laborales en perjuicio de los maestros. A pesar de ello, candidatos como Ricardo Anaya, de Por México al Frente, también ofrece revisar la reforma, no obstante que su partido la votó en el Congreso, posiblemente en búsqueda de los apoyos electorales del magisterio. El sábado, maestros de la sección 22 de la CENTE agredieron a simpatizantes del candidato presidencial José Antonio Meade en Oaxaca, lo que dio lugar a un enfrentamiento violento. Le reclaman el apoyo a la reforma educativa mientras secundan la postura de Morena de su revisión exhaustiva. En otros países, la educación es un tema relevante para el futuro que ocupa el centro del debate de las campañas. ¿Qué lugar tiene aquí y cuáles son las propuestas de los candidatos? El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, aseguró que mientras su opositor, Andrés Manuel López Obrador, y sus aliados de la CENTE buscan retirar la reforma educativa, él se compromete a respaldar a los maestros. Tras el enfrentamiento de la CENTE y simpatizantes del PRI en Oaxaca, José Antonio Meade culpó a Morena de dicha violencia, mientras Andrés Manuel López Obrador se deslindó y acusó que se cuelgan de él para hacer sus campañas. Margarita Zavala, candidata presidencial independiente, afirmó que los discursos de odio son impulsados por su contendiente Andrés Manuel López Obrador luego de dichos disturbios. Por su parte, Ricardo Anaya hizo un llamado en especial a las campañas del PRI y de Morena a que se conduzcan con civilidad y para hacer juntos una contienda de ideas y de propuestas y que nos conduzcamos en todo momento de manera pacífica. Eloy López Hernández, secretario general de la sección 22 de la CENTE, declaró este lunes que realizarán manifestaciones en contra de la reforma educativa y el Pacto por México cada que acuda el PRI a Oaxaca. Vamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Como habrá visto los últimos días desde el fin de semana, se ha hablado sobre el tema de educación en la campaña, pero desafortunadamente estamos escuchando oír sobre educación más cuando se producen protestas o cuando estallan sucesos lamentables como la violencia en un mitin del PRI a cargo de la CENTE, que para escuchar propuestas. La verdad es que las propuestas han estado más en un segundo plano y el debate es esto, más bien las protestas o el litigio respecto de la reforma educativa. Vamos a entrarle a este tema en el que, a pesar de todo, si hay una coincidencia, es que todos los candidatos coinciden, es que se trata de uno de las prioridades de la agenda de futuro del país. Muchas gracias, Gibran Ramírez, por estar con nosotros, de Morena. Un placer tenerte. Gracias, porque además el esfuerzo de venir casi en el último momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ángel Ávila, secretario general del PRD. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Pepe, como por siempre, la invitación. te lo conoce, ha estado con nosotros muchas veces. Ya, me encanta. Y también lo mismo, Luis Madrazo, del equipo de José Antonio Meade. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a todo el auditorio por recibirnos en sus hogares. No, gracias a los dos. Y si quieres voy a arrancar contigo porque además creo que de los que están en la mesa, el único que estaba ese día, el sábado, en el meeting en el que fue boicoteado o intentaron boicotear, fue al de tu candidato, a José Antonio Meade. Y la verdad es que sí es un signo preocupante que comience a haber actos de violencia, no solo verbal, sino hasta física en la campaña.
Mira, estoy aquí para hablar de las propuestas de José Antonio Meade y creo que eso es lo más importante. Así- Pero lo que así pasó es. el sábado sí es algo grave y amerita decirlo con todas las de la ley. Hemos escuchado violencia verbal de parte de Morena durante toda la campaña. En las últimas semanas se ha acrecentado. Y si hay un tema donde hay un contraste muy importante entre Morena y José Antonio Meade con la coalición Todos por México es en el tema de la educación. Si hay un tema que de veras le importa a la gente es el futuro de sus hijos. Sabemos que esto es lo que va a tener más impacto en la siguiente generación. Y no podría haber dos visiones más diametralmente opuestas que la de López Obrador y la de José Antonio Meade. ¿En qué se cristalizó este fin de semana esa diferencia? José Antonio Meade tiene propuestas concretas y ahorita vamos a entrar a ellas. Mejores condiciones para los profesores, hay que darles mejores sueldos, son los que van a educar a nuestros hijos, tienen que tener nuestro respaldo. Una red nacional de guarderías de tiempo completo, pasar de 25,000 a 100,000 escuelas de tiempo completo. El programa Sí o Sí Becas, para que cada quien reciba la beca a su medida, para que sí terminen la prepa, apoyos adicionales para terminar la prepa, el modelo dual, para que puedas trabajar y para que puedas estudiar al mismo tiempo. Apoyos para estudiar en el extranjero es parte complementaria del sistema educativo nacional. Tener una buena red de aprendizaje abierto y acceso digital. Eso es algo que reclaman todos los jóvenes para tener esa cultura digital y poder seguirse educando, informando. Déjame quedarme ahí, Luis. Déjame quedarme Mira, ahí. la Regreso. última. Sí, Mejores opciones para educación superior con acceso a Internet a estudiantes y maestros. perfecto. Me quedo con esas. Ya pones sobre la mesa. Primero el arranque, diferenciación con Morena, violencia verbal. Es decir, indirectamente hay un señalamiento de estar generando ambientes donde se producen hechos de violencia y la educación, uno de los temas donde más se diferencian ambos candidatos. Y luego voy contigo. Pero por obvias alusiones tengo que ir con Gibran. De Morena. Me gustaría empezar señalando la incongruencia y la irresponsabilidad de la campaña de Meade, de la campaña que representa al gobierno de Enrique Peña Nieto, que no se hacen cargo de la violencia que ellos mismos han generado. Primero, por la denuncia que hay de la coordinadora 1 de diciembre, de que hubo provocadores del lado del PRI. Es el primer evento que tienen en un ambiente menos controlado y desde luego sufren las consecuencias de que la gente no los quiera. Pero hay una responsabilidad mayor que viene de tiempo atrás y viene de la manera de gestionar la imposición de la reforma educativa. El PRI lleva sobre sus espaldas el peso de 8 habitantes de Nochixtlán muertos y de 3 profesores muertos en las protestas. Desde luego hay gente que está agraviada en Oaxaca por esos hechos y no lo expresarán de otra manera porque no hallaron la manera de hacerlo. Por otra parte, el señalamiento genérico de violencia no encuentra ninguna concreción de este lado. No han podido decir cómo es que se ha incitado de nuestra parte la violencia simplemente porque no ha sucedido. Hemos llevado una campaña no solamente de propuestas y de diálogo de altura, sino que nuestro candidato se ha resistido a contestar cada uno de los señalamientos insidiosos que se han hecho por parte de las otras campañas. Ha decidido no confrontarse, no caer en las provocaciones. Desde luego, en lo único en lo que puedo coincidir con Madrazo es en que hay un proyecto diametralmente opuesto. Impusieron una reforma que no ha mejorado las condiciones ni de calidad ni de cobertura, ni siquiera con las pruebas de este gobierno, con Planea, ni siquiera según el informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ni siquiera según todos los especialistas en educación de este país. No hay algún especialista que diga que la reforma se tiene que quedar como está. Hay un consenso en que hay que reformar la reforma, en que hay que transitar a un esquema de evaluación. Déjame no tomar tu punitiva. última afirmación para ir con Ángel. Y una en respuesta para efecto. hechos, por favor. Sí, ahorita voy contigo para la réplica, pero déjame meter al frente en esta discusión. Y es, en efecto, en los últimos días hemos visto como partidos que habían votado a favor de la reforma educativa, estoy pensando en el PAN, en el candidato del frente, hoy están, digamos, corriéndose hacia posiciones de revisión
revisión de la propia reforma, a pesar de haberla aprobado. Sí, sí, ¿Es, por supuesto. ¿Es el litigio electoral? O sea, lo No, que estamos no, viendo no, son no. posiciones de litigio electoral. No, aquí lo que habría que decirle a los ciudadanos es que el PRI no tiene calidad moral para presentar el tema de la educación, el tema del atraso, el tema de todos los indicadores internacionales en donde los alumnos mexicanos somos el último lugar de la OCDE en materia de matemáticas, en materia de comprensión de lectura, es parte del viejo régimen priista. Pero es aquí donde se transmuta hacia lo que ahora significa Morena, porque aquellos viejos caciques de la educación, como el Bester Gordillo, que se incubaron en el régimen priista, como Rafael Ochoa Guzmán, ahora resulta que son los que van a llevar el modelo educativo en Morena. Es decir, pasaron del PRI, hicieron del corporativismo, de las secciones, de vendiendo las plazas, entregándoselas, enriqueciéndose. Recordemos a Bester Gordillo con su casa en Miami. Ahora es la flamante aliada de Andrés Manuel López Obrador. Ahí quieren llevar a cabo la educación. Ahí está el yerno del Bester Gordillo en la campaña de López Obrador metido. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Se debe de revisar la reforma educativa para que no sea punitiva. A los ciudadanos nos interesa que nuestros hijos estén capacitados, que los maestros tengan cómo dar clases y que, por supuesto, las escuelas estén mucho mejor equipadas y no escuelas de gobierno, digamos, con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Donde son colonias ricas, las escuelas están muy bien, pero donde está la mayoría de la población en colonias populares, las escuelas son un fracaso y los niños no pueden aprender bien ahí. Entonces, nosotros desde el Frente fijamos una posición muy clara. Ni el PRI con el corporativismo, ni Morena, que significa el nuevo o el viejo PRI, como le quieras llamar. Para hechos, Luis, traes los hechos que quieres rebatir y además un par de observaciones que ponen sobre la mesa. Sí, por favor. El tema del corporativismo. Por supuesto. Mira, para hechos, yo Y estuve si ahí. hay que revisar cosas de la reforma. Yo estuve ahí. Ajá. Fue un mitin político Ajá. con 12,000 personas que querían apoyar a José Antonio Meade, que se enfrentó a provocadores de Morena y la CENTE que nos atacaron con piedras. A mí nadie me lo dices platicó. Morena? ¿Por qué decimos ¿Cómo Morena? nos identificas? Déjame decirlo con toda claridad, porque se autoidentificaron como Morena. Eso es lo más interesante. Nos aventaron de pedradas, yo participaba en el acto, había una chica de 23 años, Sonia, 6 meses de embarazo, ella nos iba a platicar cuáles eran sus necesidades educativas. Y empezaron a aventar pedradas, tuvimos que salir. El acto salió muy bien, fue un intento de sabotaje fracasado, pero aventaron pedradas, fueron violentos. ¿Qué pasó después de eso? Si tuviéramos un candidato pues, más civilizado y respetuoso de las acciones de las instituciones, de lo que es el diálogo público, hubiera condenado esas acciones. ¿Cómo reaccionó? En lugar de condenar, salió a burlar. Primero trataron de ignorarlo en ese partido. ¿No? Tatiana salió al final y sí lo condenó, se tardaron como 12 horas. Y bueno, ¿qué sucede el día de hoy? Morena dice, no, pues fue la CENTE. La CENTE dice, fue Morena. La CENTE está acusando a que fueron 2 candidatos de Morena los que iniciaron la violencia. Entre los mismos aliados violentos se pelean para ver quién es más violento. Son profesores profesionales que fueron a provocar, a aventar pedradas, y acordémonos cuál es el modelo educativo que está en juego. Antes, cuando controlaban la maestra con otro estilo, pero la coordinadora en 4 estados, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, ¿quiénes eran los profesores que se veían promovidos? Los que organizaban estos mítines, el que daba la pedrada, el que llevaba más gentes a dar pedradas. Así se asignaban las plazas. Ese es el modelo educativo que defiende hoy López Obrador con la CENTE, con la maestra del Bester Gordillo. ¿Qué hizo el nuevo modelo educativo? Vamos a asignar las plazas, vamos a asignar las direcciones, vamos a ir dando las promociones dentro del sistema educativo con base en el desempeño de los maestros. ¿Qué salieron hoy a decir los padres de familia de Oaxaca? No voten por López Obrador porque nos robó la CENTE 30 años seguidos en los que no se pudo cumplir un solo ciclo escolar completo. Nosotros queremos no solo ciclos escolares completos, queremos escuelas de tiempo completo. Vamos a seguir haciendo propuestas, pero sí es deleznable que no sepan condenar la violencia cuando se les sale de las manos entre sus propios partidarios. Y Gibran, que vengas aquí y no sepas decir condenamos la violencia, eso es lo mínimo que se requiere de cualquiera que participe de la vida democrática y respete los derechos de los demás. Gibran, sobre la Condenamos mesa la violencia. dos, el tema de la condena y el otro tema que me parece muy importante es, a ver, lo que está planteando, si traduzco bien, es están criticando la reforma educativa Morena por defender el corporativismo La venta de plazas, la de los herencia de viejos plazas. caciques. ¿Cómo ves? Y ¿Cómo Rafael ves? Ochoa, subrepticiamente, Ya hoy me es dejas candidato. hablar, es Hoy mi turno. del PT. Vienes. Sí. Primero que se decidan, ¿no? Que si la maestra, que si la CENTE, grupos antagónicos,
no se ponen de acuerdo en sus ataques. Después condenamos la violencia, claro, y condenamos también la violencia autoinfligida en la que el PRI es experto. En el estado que vio el autoatentado de Murat sobradamente probado, no es casual que se presenten estos hechos y que además digas que se autoidentificaron y que eso para ustedes basta. O sea, alguien Son puede candidatos, realizar. Gibran. No Los me identifica tu partido interrumpas, nombrando no me los interrumpas. candidatos. No, Vienes. no, tú dijiste que los golpeadores se autoidentificaron. Les estás dando credibilidad a los que fueron a reventar un acto. ¿Les dieron credibilidad a ustedes con el registro como candidatos? Que no fueron candidatos. Los que estás diciendo que lo dijeron no fueron candidatos. O sea, primero no te contradigas. Después, es muy claro que reproduces aquí la caricatura que se ha hecho del magisterio por parte de Aurelio Nuño, de Mexicanos Primero y de muchos de los impulsores de la reforma educativa. La mayoría de las plazas no se vendían, no se heredaban. La mayoría de los profesores son profesionales respetables que ya concursaban en un programa de carrera magisterial que tiene ya establecido décadas, que se evaluaban también ya a través del desempeño de sus alumnos en pruebas como Enlace o como Excale. Eso no lo vinieron a inventar. Nosotros estamos de acuerdo con la centralización de la nómina que se hizo a partir de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal. Lo que decimos es que ustedes no tienen política educativa, no tienen política pedagógica y es porque no conocen la escuela pública. La reforma la orquestó un funcionario como Aurelio Nuño, que después devendría secretario de Educación, que jamás pisó la escuela pública. Hicieron foros que procesaron a través de un análisis del discurso computacional en vez de ir a escuchar a la gente. Hablando del tema de la educación en las campañas y todo lo que está alrededor, lo que ha sucedido en los últimos días, las protestas, la CENTE, y me quedo contigo, Ángel Ávila, y hay una cosa que me preocupa y te debe preocupar sobre todo más a ti, tanto como le preocupa o le debe preocupar al PRI, y es que desde este fin de semana, digamos que la CENTE entra directamente en el proceso electoral y dice abiertamente, y ahí están las declaraciones de su secretario general de la sección 22, oigan, cualquier acto que hagan en Oaxaca, le dice tanto al Frente, al PAN, a los que votaron la reforma del Pacto por México como al PRI, les vamos a boicotear. A ver, ¿se vale eso? No, yo creo que no se vale. Nosotros condenamos los hechos de violencia. Creemos que en un marco democrático lo que debe de pesar son las ideas y los debates. Yo estoy convencido de que dentro de la CENTE en Oaxaca son algunos grupúsculos. Son la minoría de los maestros los que son violentos. Yo creo que la mayoría de los maestros en Oaxaca no comparten esta visión de sus dirigentes. El problema es que estos dirigentes tienen un interés político de beneficiar a Andrés Manuel López Obrador, de echar atrás la reforma educativa, pero sobre todo de generar un estado de miedo y de zozobra. Nosotros como frente estamos dispuestos a ir a Oaxaca a platicar con la base magisterial, pero sobre todo a platicar con los ciudadanos, porque si algo nos debe interesar de la reforma educativa es que haya las condiciones necesarias para que los maestros se capaciten y los estudiantes puedan hacerlo de una mejor forma. Yo solamente quiero decirte que el PRD tiene años y gracias al impulso de mi partido, en la Cámara de Diputados hace ya más de 10 años se aprobó que por lo menos el 1% del Producto Interno Bruto sea destinado a ciencia y tecnología, cosa que en la Cámara de Diputados, con la mayoría del PRI, nunca se ha logrado que este país tenga el 1% en ciencia y tecnología. Por eso se me hace complicado que los compañeros de la campaña de José Antonio Meade traigan todas estas propuestas, siendo él secretario de Hacienda, no hizo absolutamente nada por mejorar el esquema y la inversión educativa, y en el caso de Morena, pues evidentemente el compadrazgo con grupos sindicales, por ejemplo, el Bester Gordillo, no lo dejo de mencionar porque el asesinato de Misael Núñez Acosta en Ecatepec hace más de 20 años marcó la insurgencia cívico de los maestros, y que ahora Morena lo tenga, creo que es algo que no tiene nombre en la lucha por la izquierda, pero además en la lucha democrática de los maestros. ¿Es con diálogo? ¿Es con diálogo como se va a resolver, digamos, la confrontación? Mira, se necesita diálogo, se necesitan propuestas, se necesita firmeza también. ¿Firmeza en qué sentido, Luis? Hay una alianza muy grave, explícita, no la estoy yo inventando, se la inventó López Obrador. Trae de regreso a la maestra del Bester, da de regreso la bienvenida al nieto del Bester, al yerno del Bester. ¿Qué pasó hoy?
Rafael Ochoa, subrepticiamente, a la hora de hacer sustitución de documentos, lo meten como candidato del PT, va a ser diputado gracias a López Obrador. Y la alianza con la coordinadora, tampoco me la inventé yo, se la inventó López Obrador, es explícita. Tuvieron su evento y dijeron, tenemos una alianza. Entonces, esta alianza no santa es de López Obrador. ¿Y qué busca? Regresar al pasado. Tienes toda la razón, la mayoría de los maestros no están a favor de esta cultura corporativa. Por supuesto que los padres de familia la condenan con toda razón. ¿Qué pasaba antes? En esa cultura corporativa corrupta que defiende López Obrador, los propios líderes del sindicato de la CENTE controlaban la nómina educativa. Entonces, le dejaban de pagar a los maestros si no iban a las manifestaciones. 30 años que no se cumplió un ciclo escolar completo. Eso es lo más grave que le pueden hacer a un niño. Simplemente no darle la educación. Entonces, ¿qué pasó? Se rompe ese esquema y ahora en las manifestaciones la gente no junta más de 3,000 personas. Ya no tienen control del dinero, ya no pueden destruir la educación, les queda la violencia. Y hay que condenar la violencia. No hay que echarse para atrás frente a la violencia, no hay que responder con violencia, hay que seguir adelante con las propuestas, con la implementación de reformas y, por supuesto, los partidos políticos, los políticos que piden el voto democrático, que buscan ayudar a los ciudadanos, dar mejor educación, no se pueden aliar con los violentos, no se pueden aliar con los corruptos, hay que aliarse con los maestros que están a favor de la reforma educativa, que están buscando ser evaluados para recibir los apoyos, para poder darle la mejor educación a los niños. Déjame tomar esta última parte y voy contigo y déjame tratar de aterrizar la discusión en cosas muy concretas. A ver, la ley del servicio profesional electoral, la ley de evaluación de los maestros. ¿Qué dijiste electoral? Perdón, del servicio profesional docente, discúlpame. Y la otra es la ley de evaluación. ¿Estaría Morena a favor de mantenerlas ambas o modificarían, digamos, por decirlo, por resumirlo, el tema del mérito, tanto para la evaluación de los maestros como para el ingreso, permanencia y destino en el servicio? Ok, déjame contestar a ambas cosas y paso a Sí. eso. Una, es falso que haya una alianza con el Bester Gordillo. Es cierto que hay profesores que antes fueron oficialistas y también profesores del sector más crítico, porque todos los profesores están enojados con la reforma educativa. O sea, hubo manifestaciones en donde no las había habido nunca, porque eran profesores muy oficialistas. En Guanajuato, en Nuevo León, se paralizó por algunas semanas, en Veracruz. Eso no son profesores de la CENTE. Creo que ahí tendrías que informarte mejor. Y por otra parte, lo que es correcto es que queremos echar atrás la reforma educativa, lo que implica hacer una reforma radical. ¿Esas del dos servicio, leyes te las echarías para atrás? del servicio. Hay que reformarlas. Hay que reformarlas. Hay que reformarlas. Hay que ¿Quitarías reformarlas la parte meritocrática? radicalmente. No, pero es que esa no es una novedad. O sea, Pero ¿cómo no va a ser una novedad? Acepten la realidad. Es difícil debatir cuando no aceptamos la realidad. A ver, ¿tú sabes qué hacía carrera magisterial? Yo te voy a decir lo que hacía la carrera magisterial. Permitía que la mayoría de las plazas se vendieran en Oaxaca. No. La carrera magisterial vendía por era puntos para ir a las sis- manifestaciones. No. Mira, es que por eso van a perder, porque están ofendiendo a los maestros de México que se preparaban. Los maestros estaban secuestrados por tu sistema. Mira, ya quedaron liberados. No, los es que maestros no están conocen a la favor escuela de la pública. educación. Los exámenes de carrera no puedes magisterial. estar a favor de regresar a una yo creo cultura que no- corporativa que nada más ¿Me vas a lastima dejar a la hablar? educación de los niños. A ver, déjenme ponerlo en estos términos y éntrale, me Ángel. encanta, A ver, me encanta. ¿aceptarían el mérito como la única llave para la carrera magisterial o no? Claro, pero tiene que hacerse de una manera radicalmente diferente. Si quieres, te adelanto Vienes. la forma en la que están considerando en el equipo de Esteban Moctezuma hacerlo. Vienes. Tenemos la evaluación más punitiva del mundo. En ningún país, ni en los que tienen evaluaciones más estrictas como Corea del Sur, como Singapur, hay un esquema que evalúa a los profesores tan seguido, porque eso destroza la dinámica del aula. Entonces, ¿qué habría que hacer? Lo primero es mantener la evaluación para el acceso. Ajá. Lo segundo es fortalecer el periodo de inducción a la función docente, que ahora es una absoluta broma. Ajá. Hay que fortalecerlo con profesores con experiencia, con tutoría cara a cara, porque ahora es virtual y les dan una hojita de observaciones que no sirve para nada. Hay que fortalecer ese periodo, llevarlo a 3 años y después de eso concursar la definitividad, como se hace con los profesores universitarios. Eso, los profesores de primaria no son menos que los profesores universitarios. Lo que pasa es que aquí destruyeron su prestigio a propósito. Después de eso, hay que regresar al esquema de carrera magisterial en el que la evaluación era voluntaria para promover
como se hace con los profesores universitarios. ¿Y sabes qué pasa en la universidad? La mayoría se examinan porque todos queremos promover a una mejor categoría. Quien no se evaluare voluntariamente en el término de 10 años, se evaluaría para determinar su permanencia en la función. Esto deja intacto el mérito que, como te digo, la mayoría de los profesores ya se evaluaban en carrera magisterial. Lo que dice Madrazo es ofensivo para mí. Hablando de educación en las campañas, estamos en opiniones encontradas. Ángel Ávila, secretario general del PRD, coinciden con Morena sobre lo punitivo de la reforma, que hay que revisarla, y hay varios puntos que pone Gibran sobre la mesa. ¿Coinciden o difieren? No, yo creo que Morena coincide con nosotros en el tema de que la reforma no tiene que ser punitiva. Me encanta que Gibran diga que la maestra del Bester está con ellos, pero está el yerno, el sobrino, el asesor político. Es decir, la mayoría de los maestros de México. Es una cuestión increíble que diga, es que la maestra no está, está toda la familia del Bester, pero la maestra no está. Bueno, falta poco para que faltan a la verdad. Y lo que no se vale es que se han entregado buenas reformas como esta reforma educativa, en donde, ¿qué se combate en la reforma educativa principalmente? El tema de los privilegios. Es decir, los dirigentes sindicales tenían privilegios en la reforma educativa porque sí se heredaban plazas, sí se vendían plazas. Era un régimen en estos corporativo puntos que acaba de poner Gibran, que no sea corporativa y que, por ejemplo, que la evaluación sea cada 5 años. Imagínate, como dice Gibran, que cada 10 años un maestro se evalúe. En la sociedad del conocimiento que está actualizándose constantemente, imagínate a un profesor que por sus buenas ganas no se actualice en 10 años. ¿Tú estarás conforme como padre de familia que le dé clases a tu hijo un profesor que no se actualice en 10 años? Yo creo que la reforma se puede mejorar en mucho. O sea, ha sido un fracaso la implementación del PRI. En los puntos concretos. Y creo que en los puntos concretos no debe ser punitiva, pero debe ayudar a que los maestros se capaciten mejor, porque México debe competir en un sistema global y eso es lo que quiere la reforma educativa. Pero estás confundiendo evaluación con capacitación, no es lo mismo. Ahorita le entramos a eso, pero sí va a ser permanente. Le entramos a esto, Mira, las propuestas que dijo ahí Gibran... Tú sí te diferencias de todos. Yo creo que me diferenció... No es punitiva. Aquí hay algo que diferencia realmente, por supuesto que no. Hay una diferencia es punitiva en la que tenemos. Por supuesto que no. Okay. Hay una diferencia enorme entre lo que dice Morena y lo que dice Mid. Gibran habló de puras propuestas, evaluación solo al acceso, o sea, no durante la gestión. Evaluación solo voluntaria, definitividad en las plazas. A ver, por supuesto que hay algunos maestros que están descontentos cuando se cambió, se les empezó a evaluar. La mayoría no están descontentos porque ahora se les puede reconocer su esfuerzo. Pero no veamos esto nada más desde el punto de vista de los maestros descontentos que perdieron sus prebendas. Veámoslo desde el punto de vista de los alumnos. ¿Qué le queremos dar a los alumnos? ¿Qué clase de educación les queremos dar? Educación temprana. El momento de la vida que más impacto tiene en el desarrollo de las personas es cuando están en sus primeros 3 años de vida. Escuelas empiezan desde la guardería realmente con guarderías de tiempo completo. En segundo lugar, escuelas de tiempo completo. O sea, tenemos solo 25,000 escuelas de tiempo completo. Nos tenemos que ir a 100,000 escuelas de tiempo completo. Esa es toda la diferencia entre una educación mediocre y una educación de calidad. O sea, la propuesta de Morena te parecería que sería un regreso o ir hacia la mediocridad. Están aliados con el corporativismo violento y no se saben deslindar de la violencia. Me voy contigo. Último minutito. No, es que es increíble que el PRI nos cargue los resultados de sus años de gobierno, los que inventaron a el Bester Gordillo, ¿no? Carlos Salinas de Gortari fue a reunirse con los dirigentes de estas dos coaliciones. Todo y ahora lo que sale mal se va para allá. Nos quieren cobrar los que... Es increíble. Los que fortalecieron... A ver, déjenme hablar. Los que fortalecieron el sistema corporativo en Oaxaca, José Murat, del PRI, vienen a nosotros a querer cargarnos lo que han hecho. Es increíble. Y del lado del frente hay un discurso esquizofrénico, y yo lo entiendo. Porque Ávila a veces tiene que ser perredista. Y a veces... De Salinas va de allá para acá. Gibran y Morena, ya me voy. Siempre muchas gracias. Hay que ver para adelante. Gibran Ramírez de Morena, muchas gracias. Luis Madrazo, del equipo de MID, muchas gracias. Ángel Ávila, secretario general del PRD, gracias a los tres por haber venido. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros. Nos vemos aquí mañana.